Se ha visto que los casos de hepatitis G se ven en personas, en grupos más jóvenes que el resto de las hepatitis. En este caso de la hepatitis C, hay que decir que los estudios de hepatitis G casi siempre se compararon desde el inicio con los casos de hepatitis C, porque estos estudios se han hecho teniendo en cuenta, o sea, los sueros almacenados, se han hecho estudios retrospectivos, y prácticamente en 6 meses, después de 6 meses de haber identificado el virus G de hepatitis, ya se conocía prácticamente, o sea, la experiencia que se tenía en hepatitis G era enorme, teniendo en cuenta que se habían utilizado todas estas serotecas y toda la información, o sea, todos estos sueros almacenados durante muchos años de hepatitis, no A, no B, no C, no D, no E, hepatopatía crónica, casos de fallo hepático, casos de fallo hepático fulminante, etc. Pues, y esto permitió, estos estudios de seroteca permitieron tener una información increíble en solamente 6 meses sobre estos virus. Desde el punto de vista clínico, decir además que, bueno, que ya dije que muy pocas veces se expresa de forma histérica en cuanto a las transaminasas, el comportamiento bioquímico, cuando se compararon estos casos de hepatitis con marcadores para el virus G o como GBC de la hepatitis, teniendo en cuenta, o sea, utilizando el RNA del virus, esto es un virus de RNA, y ahí no hablamos de la estructura molecular debido a que sin una representación esquemática es muy difícil, ¿no? Pero estos virus, como ya dijimos, desde el punto de vista bioquímico, comparado con los casos de hepatitis C, cursan con transaminasas un poco menos elevadas que los casos de hepatitis C, que ya de hecho no son tan elevadas. En cuanto a los estudios de bilirrubina, que es otro patrón bioquímico que se utiliza en la hepatitis aguda, pues también los niveles medios de bilirrubina más altos fueron menores que los casos de hepatitis C o de coinfección C-G. Desde el punto de vista serológico, desgraciadamente no le podemos mostrar la estructura del virus para explicar que se han diseñado sistemas diagnósticos basados en la técnica del PCR, el PCR es importante, pues permite la identificación de las cadenas, o sea, del RNA del virus, en este caso, y también se han diseñado sistemas basados en sistemas, o sea, de ELISA, ¿no?, que logran capturar anticuerpos contra el virus G de la hepatitis. Estos dos sistemas no están disponibles comercialmente, solamente se usan para investigaciones y están, o sea, han sido diseñados por el grupo de Abbott y de Behringer de forma independiente. Los estudios de cinética, bueno, habría que mostrarlos también, no se los podemos mostrar, ¿no? En cuanto al diagnóstico histológico, a la biopsia de estos pacientes, se sabe que los casos de hepatitis G solos, puros, que no son casos de hepatitis infectados por B, ni virus C de hepatitis, tienen quizás un poco de esteatosis hepática, es la única diferencia que se ha encontrado, un poco más de grasa en el hígado comparado con los casos de hepatitis B y C. En cuanto a, desde el punto de vista clínico, ya vamos a englobar todo esto. Al inicio se asoció mucho la hepatitis G a los casos de fallo hepático fulminante, a la hepatopatía crónica, a la cirrosis hepática y al hepatocarcinoma. Hay muchos trabajos publicados al respecto, pero hoy por hoy no se ha demostrado el papel patogénico de este agente en el fallo hepático fulminante, en la hepatitis crónica ni en el cáncer de hígado. Por lo tanto, la importancia que al inicio se le concedió y que la gran expectativa que tenían estos virus no ha sido así al paso del tiempo. También se habló desde el punto de vista clínico, hay una gran asociación de anemia plástica severa en los casos de hepatitis G, hoy se sabe que tampoco, o sea, no se ha demostrado que esto sea así. En cuanto al tratamiento de la hepatitis G, también teníamos una gráfica donde íbamos a mostrar que cuando usted le pone interferón a un caso de hepatitis G, la caída de las transaminasas es abrupta y la caída del RNA también es muy abrupto, incluso más que en los casos de hepatitis crónica C, que empiezan a responder. Sin embargo, cuando usted le quita la terapia después de 6 meses con interferón, las transaminasas suben
se elevan rápidamente, al igual que los niveles de RNA. Después le íbamos a mostrar qué le sucede a un paciente cuando se infecta con este virus. O sea, la cinética de los marcadores para hepatitis E, qué podría pasar. Hablando de hepatitis E, bueno, ya le dije que al inicio había una gran expectativa debido a que las prevalencias de este virus en donantes sanos eran muy altas, o sea, más elevadas que en donantes con antígenos de superficie de hepatitis B y anticuerpos contra el C. Una de las preguntas que nos hacíamos al inicio, hace más de 2 años, cuando trabajábamos este tema en nuestro país, era ¿qué se haría con los donantes de sangre voluntarios que eran positivos a estas pruebas? Y si era posible disponer de exámenes como los que ya dijimos para el diagnóstico de estos pacientes y si serían excluidos de los bancos de sangre. Realmente hoy se sabe que no vale la pena gastar tanto dinero, tantos recursos en este tipo de hepatitis debido a que la importancia patogénica, por lo menos en hepatopatía crónica, cirrosis hepática y el cáncer de hígado, o sea, no tiene valor, el valor que al inicio se concedió. Y que hay un bombillo aquí al lado de los se puso, doctor. No, se podrá o no se Vaya a seguir los contratantes, son diferentes. Ya hemos hablado un poco de hepatitis E, muy someramente. Esta hepatitis, bueno, sí saber que desde el punto de vista clínico se producen casos de hepatitis aguda por este virus. En Estados Unidos es muy bajo el porcentaje de hepatitis E que se produce, o sea, cuando se cuenta la masa total, el porcentaje total de hepatitis aguda por otros virus, ¿no? Hablando de nuevos virus, hace un año también se anunció al mundo que se había identificado un nuevo virus. En este caso, la identificación se produjo por un investigador japonés en 5 pacientes que habían recibido sangre, o sea, habían sido transfundidos debido, o sea, como consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Y estos pacientes fueron, o sea, se les excluyó otro tipo de hepatitis y se identificó un virus que en este caso es distinto a este que hemos hablado, o sea, se trata de un virus DNA, o sea, su genoma está contenido en ácido, o sea, en el DNA, y es un virus que también se transmite por vía parenteral, aunque en los últimos 40 o 50 trabajos que se han publicado, parece ser que este virus también se puede transmitir por vía fecal oral, debido a que está aislado en la bilis y partículas virales también se han encontrado en las heces fecales del mismo, o sea, que tiene estas 2 vías fundamentales, ya la vía sexual y otras vías todavía están por caracterizar epidemiológicamente. Se llama virus TT o TTV en inglés, debido a que se llama virus por transfusión o virus por transfusión sanguínea, pero que al mismo tiempo, por una casualidad histórica, el primer paciente donde se identificó este tipo de hepatitis tenía como iniciales, o sea, TT, un paciente